Vamos al estudio número 43. ¿Todos tienen su literatura? No. No todos tienen literatura. Levante la mano y nuestros hermanos allá le van a acercar uno. Los que no tienen, levante la mano. Levante la mano los que no tienen. Aquí hay uno que le falta. ¿Dónde más? Ok. Mantenga la mano levantada para que los hermanos sepan, porque ¿quién más falta? Ya está. Gracias. En esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar acerca del carcelero de Filipos. ¿Y quién no ha escuchado la historia del carcelero de Filipos? ¿Alguien no ha escuchado la historia del carcelero de Filipos? No es pecado, O lo contamos como pecado, porque no ha leído la escritura. Bien, el carcelero de Filipos, estamos hablando en la unidad 1, personas que fueron reorientadas responsablemente. Estamos hablando de testimonio de personas, ¿verdad?, que no habiendo conocido antes al Señor Jesucristo, cuando le conocieron tuvieron un cambio notable en su vida, ¿verdad?, en su carácter, en sus acciones, en sus actitudes. Y esta mañana, ¿verdad?, estamos tratando el tema del carcelero de Filipos. Se desconoce su nombre, ¿verdad?, y solamente podemos reconocerlo por el carcelero de Filipos, que es el que estuvo a cargo cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Entonces vamos a la verdad central, luego leemos la primera parte y luego vamos a orar. Amén. La verdad central, todos tienen su literatura y vamos a leer poquito ahí. La verdad central dice: el carcelero de Filipos tomaba sus responsabilidades seriamente. En su crisis preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y su vida fue radicalmente reorientada al hacer suya la respuesta: cree en el Señor Jesucristo. El texto para memorizar, ¿verdad?, y aplicar a la vida se encuentra en Hechos 16:34 y dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Leemos una vez más: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una vez más: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos alimenta, que nos da fortaleza. Gracias por mandarla, Señor, a tiempo a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacer las decisiones que necesitamos hacer para reorientar, Señor, nuestra vida. Hay un cántico que dice: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Quizás algunas cosas ya hayan cambiado, Señor, para bien, pero hay otras en las que todavía pasamos luchas. Ayúdanos a tener esa convicción que necesita, Señor, todo creyente, Padre, para mantenerse firme en todo momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en esta historia, mis hermanos, que comienza, ¿verdad?, todo lo que es el capítulo 6 de Hechos. Se lo voy a narrar así de una manera quizás más resumida, ¿verdad? Resulta que hay un varón macedonio, y pues no es el nombre, ¿verdad?, macedonio, pero es un varón que habita en esa ciudad, en Macedonia, ¿verdad? Por eso dice un varón macedonio. Dice que él oraba, y orando dice que Pablo tiene una visión, ¿verdad?, donde ve a este hombre que está orando y está diciendo: pasa por aquí con nosotros, ¿verdad? Necesitamos que vengas y nos des aliento, nos des ánimo. Y entonces en ese trayecto, ¿verdad?, pues Pablo llega con ellos, los atiende, pero luego dice que tiene que llegar a Filipos. Filipos era una de las primeras ciudades que había, llegando ahí a esa región. Entonces
esta ciudad de Filipos, ¿verdad?, es el escenario donde vamos a estar teniendo nuestro estudio hoy. Resulta que ahí dice que no habían un templo para adorar a Dios, no habían, no menciona ahí si había alguna sinagoga, pero dice que los creyentes se reunían allá a la orilla en un río, ¿verdad? Habían mujeres que se reunían, no especifica ahí, no da detalles si se reunían a lavar y ahí aprovechaban para transmitir el mensaje, pero dice que ahí era donde se reunían. Y cuando el apóstol Pablo y Sila llegan ahí, dice que pues deciden ir a ese lugar, ¿verdad? Y ellos llegan hablando acerca del mensaje de la palabra de la salvación, ¿verdad? Y entonces dice que había una mujer Lidia que estaba ahí, una vendedora de púrpuras. Y dice que, pues, bueno, ella está atenta a la palabra, escucha la palabra, cree al Señor, ¿verdad? Y entonces es bautizada, y luego dice que casi dice la escritura ahí, que los obliga a quedarse en su casa. Dice, si han hallado bien, ¿verdad?, que yo sea fiel, dice, entonces vengan a mi casa, quédense ahí. Y entonces dice que ellos, estando ahí en esa ciudad, subían a orar. Vamos a la escritura, capítulo 16 de Hechos, si ya estamos ahí. Y dice que estando ahí en Filipos, ¿verdad?, vamos a encontrarnos con un personaje o unos amos que tenían a una jovencita que tenía un demonio. Y entonces esta tenía, ¿verdad?, un demonio de adivinación. Y entonces dice que, voy a leer desde el verso 11, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samocracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hasta ahí vamos a leer. Todo comienza, ¿verdad?, con el ruego de un macedonio para que llegara ahí, pero dice que estos hombres, Pablo y Silas, en el trayecto para allá tenían que llegar primero a Filipos. Y ya estando ahí, ¿verdad?, se quedaron en un día de reposo, ya no podían seguir caminando. Recuerden que en el día de reposo los judíos ya no hacen nada. Y no es que ellos, ¿verdad?, solamente por respeto a su cultura, ¿verdad?, todavía guardaban algunas de estas cosas. Entonces dice que pues ellos quedaron ahí, dice, fueron al río, hablaron con unas mujeres, aquella mujer Lidia le ruega que se quede en su casa, y estando ahí, dice que, ¿verdad?, en ese ir y venir, esta muchacha que tenía este espíritu de adivinación, los molestaba cada día, diciendo una verdad. Estos son hombres del Dios Altísimo, porque el enemigo sabe quiénes son siervos del Dios Altísimo, sabe quiénes son hijos de Dios Altísimo. En una ocasión escuché hace años
el testimonio de una persona y decía que había practicado la hechicería, brujería y todo ello, y había alcanzado cierto nivel o rango dentro de la hechicería y brujería y todo eso, ¿verdad? En el ocultismo. Entonces dicen que para hacer ciertas rituales y cosas tienen que usar huesos de personas muertas, y tienen que ir al panteón, ¿verdad? Y hacer eso, desenterrar un cuerpo y sacarle algunas partes del cuerpo. Entonces dicen que cuando él iba, había un demonio o el mismo diablo que le decía quién sí podía usarlo y quién no podía usar, a quién no podía usar. Le decía, este sí, este no, este sí, este no, y cosas así. Entonces dice que nunca supo, nunca entendió, porque nunca preguntó, pero un día él pues orando y preguntando al Señor, y quizás con el discernimiento de la palabra, porque dice que nosotros hemos sido sellados, aún nuestros cuerpos han sido apartados para el Señor, donde el enemigo no tiene nada que hacer, no tiene autoridad, ¿verdad?, para tocar ni aún nuestros cuerpos. La Biblia dice que en Judas, ¿verdad?, dice que aún el diablo dice que estaba peleando ¿contra quién? Contra el arcángel Miguel. Dice que contendía por causa del cuerpo de Moisés, ¿verdad? Quería a lo mejor traerlo, presentarlo para que lo consideraran como un líder, ¿cómo se dice? Un ídolo, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí que esta mujer decía una verdad, porque el enemigo sabe quiénes son los hijos de Dios. Entonces, cuando ven los amos de esta persona, ¿verdad?, que sus ganancias se han ido, entonces comienza el problema. Es posible que estas personas tenían alguna influencia dentro del pueblo de Filipos, de tal manera que cuando vienen ante los magistrados y traen a estos dos hombres, los traen con acusaciones diferentes, ¿verdad? Dice ahí en nuestra literatura que seguimos, en el segundo párrafo, dice que no todo es alegría. De pronto este carcelero se ve como todo se derrumba. En su impotencia pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvos? Creo que todavía no llego a esa parte. Pero ante esta pregunta, mis hermanos, que quizás en algún momento de nuestra vida nosotros vamos o estuvimos ahí, ¿verdad?, y ahora ya tenemos la respuesta en nosotros. Quizás algunos todavía siguen prisioneros de un temor, de alguna situación de soledad, alguna angustia. Pero Pablo y Silas son encarcelados, pero viendo que los amos, estos habían perdido la esperanza de su ganancia, dice que prendieron a Pablo y Silas, los trajeron al foro ante las autoridades con unas acusaciones, ¿verdad? ¿Y de qué lo acusaban? Bueno, la acusación era que, primero, por ser judíos; segundo, de causar trastornos en la ciudad y de enseñar nuevas costumbres. Bueno, habían problemas por los que ya habían pasado estas personas, ¿verdad? Recuerden que el racismo siempre ha existido, y en esta oportunidad pues no es diferente. Entonces las acusaciones no tenían que ver con lo que ellos estaban haciendo, pero dice la escritura que dice que causaban alboroto. Dice, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, en una ciudad, mis hermanos, he mencionado en el pasado el pueblo de Almolonga del Río, ¿verdad? Ustedes lo han escuchado, Almolonga del Río, que es una comunidad allá en Guatemala, ¿verdad?, donde
Dicen que anteriormente ahí se practicaba mucho la hechicería, la brujería, había mucho mal, muchas cantinas, cárceles, muchos borrachitos, etcétera. Bolos le dicen allá a los borrachitos. Entonces, pero dicen que llegaron los misioneros. Y aunque los amenazaban los brujos y todo ello, pero ellos persistieron y estuvieron, permanecieron, perseveraron, ¿verdad? Y empezaron a hacer crecer. La palabra del Señor dice que creció en ese pueblo de tal manera que el pueblo empezó a cambiar. Las cárceles empezaron a cerrar, las cantinas empezaron a cerrar, porque la gente se empezó a convertir y vino la bendición sobre ese pueblo. ¿Y sabe quiénes empezaron a perder ahí? Las cantinas. Los de los negocios. Y es posible que en algún momento ellos se hayan, ¿verdad?, molestado y querido hacer algo. A lo mejor tuvieron que irse del pueblo. Bueno, no conocemos toda esa historia, o a lo mejor se convirtieron, ¿verdad? Y pusieron ahora aquello que habían usado para un negocio, ¿verdad?, que corrompía la vida de las personas, ahora para algo, para edificación. Lugares que antes eran a lo mejor servían de cárceles, ahora son templos, son iglesias para servir al Dios vivo, y vemos la bendición en ese pueblo. Se habla de que ahí se cosechan los mejores productos, vegetales, legumbres, ¿verdad? En proporciones, dicen, bíblicas, ¿verdad? Grandes, aquellas que son zanahorias y todo lo que ahí cosechan. Entonces vemos cómo la bendición llega, pero aquí dice que había una mujer que tenía, una joven, ¿verdad?, que tenía ese espíritu de adivinación, estaba presa de ello. Sin embargo, siendo molesto para estos, tanto para Pablo y Silas, porque dice que los seguían y cada día hacía eso, hasta que ellos con autoridad, dice que lo echan fuera en el nombre de Jesucristo. Y al ver sus pérdidas, ¿verdad?, se va la esperanza de su negocio, y entonces vienen y los acusan de que traen alboroto al pueblo. La economía. Bueno, hermanos, ¿de qué manera nosotros hemos alborotado la ciudad o el pueblo donde nosotros vivimos? Cuando la palabra del Señor llega, algo sucede. Cuando empiezan las iglesias a crecer, cuando el reino de Dios empieza a extenderse en ese pueblo o en esa ciudad, por supuesto que algo va a pasar. Al enemigo no le gusta que la palabra de Dios crezca. Y entonces siempre va a levantar, ¿verdad?, cosas como estas. Y vemos aquí que la actitud de esta joven desagradó al apóstol, quien en el nombre del Señor Jesús la liberó. Pero por este hecho Pablo y Silas son encarcelados. Se les acusa primeramente, ¿verdad?, de alborotar al pueblo, de ser judíos, de enseñar cosas diferentes a las tradiciones que ellos tenían. Entonces, ante tan graves acusaciones, dice que son colocados en unas de las celdas que ofrecen mayor seguridad, colocándoles el cepo en sus pies. A medianoche Pablo y Silas cantaban a Dios. Siempre dice, Dios siempre puede dar un cántico de alabanza a los que le aman, no importando las circunstancias. Ok, vamos a ver un poquito más de detalle de esto, ok. La enseñanza de aquellos días en el Imperio Romano, mis hermanos, es que no había otro señor más que César. César era considerado como Dios, era considerado el Señor, y hemos enseñado esa palabra, la palabra Curios. El saludo de ellos era César es Curios, así era como se saludaban. ¿Cómo nos saludamos nosotros? Buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga y cosas así, ¿verdad? Entonces el saludo de ellos era César es Curios, o sea, diciendo César es el dueño, es el Señor, es el amo, ¿verdad? Y entonces ellos enseñaban acerca del Señor Jesucristo. Entonces era una enseñanza diferente. Esto alborotaba al pueblo, a sus enseñanzas, a sus costumbres, por supuesto, ¿verdad? Entonces, conociendo lo que Pablo y Silas enseñaban, y siendo esto, yendo en contra del gobierno del Imperio Romano, entonces por esa razón dice que la seguridad para estos hombres conlleva a ser más estricta, ¿verdad? Es por esa razón que aunque no eran revolucionarios, no eran hombres que traían armas, no eran hombres, ¿verdad?, sino que, y dice que son metidos en una prisión, y podemos considerarla de alta seguridad. ¿Por qué? Porque les ponen los cepos. Dicen que los cepos eran como forma de unas
hecho de madera con agujeros donde tenían que ponerle los pies, ¿verdad? Adentro de esos agujeros en las maderas, colocándolos en una manera, en una posición pues bien, que podía lastimarle los pies, y tenían que estar en una postura que era bien cansada, ¿verdad? Bien asegurados con cadenas al mismo cimiento, al piso, y luego encadenados. Entonces estos eran considerados pues, ¿verdad?, que iban en contra del gobierno. Por esa razón, ¿verdad?, son metidos en esta prisión, y dice que los meten hasta más adentro. Entonces vemos que ellos son llevados, podemos decir, injustamente, porque es injusto. Ellos solamente andan enseñando acerca de la salvación que es en Cristo Jesús, pero están enseñando que Jesucristo es el Señor. Y entonces eso les lleva a ellos a pensar que van en contra del gobierno romano. Sabe que hay muchas naciones donde el tipo de gobierno, el sistema de gobierno no permite que la palabra de Dios entre, porque la palabra de Dios habla de libertades. Entonces aquí todavía se practicaba la esclavitud y todas esas cosas, pero a nadie más se le debía rendir culto más que a César y a los dioses que adoraba César, no al Dios de los judíos. Vamos al punto 2, libertad para el carcelero. La libertad para el carcelero, dice Hechos 16, 26 al 31, entonces dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos una condición, mis hermanos, del carcelero. Creo que ustedes, de su conocimiento, y es solamente para recordarles a algunos de ustedes, ¿verdad?, que el hecho de que alguien estuviese custodiando la vida de alguien, y en este caso el carcelero, era su responsabilidad mantener a aquellos presos ahí. Si a alguno se le escapaba, era la vida del que estaba custodiando. En este caso, el carcelero tenía que ser ejecutado por causa del prisionero que se le haya ido. Esas eran las reglas romanas. Pero no solamente eso, sino que también, sino que antes de ser ejecutado, él tenía que ser pasar por un proceso de, ¿cómo se le llama? Cuando los lastiman, los hieren, ¿mande? ¿Flagelo? Sí, hay otra palabra que ando buscando, los torturan. Entran en un proceso de torturación, ¿verdad? Más o menos como el tipo de justicia mexicana, ¿verdad? Yo no sé a cuánto les tocó, a lo mejor no experimentar, pero sí saber de que habían personas que eran metidas a veces, bueno, algunos justamente y otros, ¿verdad?, y siendo inocentes, iban y decían allá, vamos, pues le daban una calentada, dicen, ¿verdad? Y darles una calentada era que los sacaban ya una vez que los agarraban, los golpeaban, los martirizaban, ¿verdad? Y ya todos golpeados y torturados, y entonces investigaban si era culpable o no. Si era inocente, pues ya nomás le decían: disculpe usted, ¿verdad? O a lo mejor ni disculpa, solamente lo soltaban.
¿verdad? Pero ese tipo de injusticias pues, se ven en nuestros pueblos, en nuestros países, ¿verdad? Donde la justicia es... pero aquí en el gobierno romano, ¿verdad? Se vivía algo así. Entonces, alguien pues lo podemos ver aquí. Dice que ellos, sin haber sido investigados, solamente ordenaron que, dice, les rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con varas, ¿verdad? Y recuerde, la Biblia dice que el apóstol Pablo fue azotado, bueno, esta es una, y creo que hubieron otras 2 ocasiones en las que él azotado. Y aquí era que eran 40 azotes que tenían que dárseles, pero para ellos era una regla dar solamente 39, por la razón de que si alguien contaba mal, y entonces el soldado daba una de más, ¿verdad? En vez de dar 40 daba 41, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el que se había pasado tenía que recibir la misma cantidad de azotes. Entonces no les convenía, por eso daban nomás 39. Pero el apóstol Pablo estuvo expuesto a eso en más de 2 ocasiones. Entonces, de una manera injusta, ellos fueron metidos en la cárcel, fueron azotados. Después de haberle azotado, dice, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bueno, el cual dice que recibiendo el mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, quiere decir que era la alta prisión, ¿verdad? De alta seguridad, y eran como tenidos los hombres más fieros, más salvajes, más malos, ¿verdad? Pero dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y dice que los presos los oían. Yo creo que mientras estaban ahí, mis hermanos no solamente cantaban, sino que, y en sus oraciones, ¿verdad? Yo creo que toda la comunidad ahí de presos los escuchaban, de tal manera que cuando viene ese momento en el que de repente hay un terremoto, ¿verdad? Causado por aquella alabanza, causado por aquella oración que estos hombres tenían ahí, y entonces dice que los presos, las cadenas de todos se soltaron. El carcelero que estaba dormido despertó, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice que sacó la espada y se iba a quitar la vida. Pues yo creo que para él era mejor quitarse la vida, ¿verdad?, que saber toda la tortura que le esperaba y luego pues le iban a quitar la vida. Entonces, mis hermanos, él estaba en esa situación en la que quizás usted y yo estuvimos en algún momento y no sabíamos qué hacer. Pero Jesucristo llegó a nuestra vida y Él nos dio la respuesta. Él es nuestra salvación. Así puede haber mucha gente hoy día también que es, ¿verdad?, prisionera de sus temores, prisioneros de sus angustias, mucha gente de sus depresiones. ¿Sabe que hay gente aún dentro de la iglesia que todavía piensa en el suicidio? ¿Que todavía piensa en quitarse la vida? Sí los hay. Y eso nos enseña que todavía no han sido liberados. Todavía están dentro de una prisión. Son prisioneros de sus temores, de sus angustias, de sus miedos. ¿De qué más pudiéramos mencionar? El que no conoce a Jesucristo, el que no tiene esa relación, el que no ha encontrado todavía a Jesucristo, quizás va a tener una reacción igual como aquel que no conoce a Jesucristo. Y siempre vamos al mismo ejemplo, mis hermanos. ¿Sabe usted que hay mucha gente que se ha quitado la vida solamente porque ha perdido una casa? Sí los hubo. Y hubo mucha gente. En el 2007, 2008, cuando la recesión, lo hemos mencionado muchas veces. Ante la angustia, ante la desesperación, mucha gente busca la puerta que se le hace más fácil, y es esa. Yo ya no puedo con esto. Y se quitan la vida. Personas que porque el esposo las ha dejado o la esposa los ha dejado, en su desesperación se van. ¿Verdad? Si me voy. Entonces, pero la gente
la gente sin Dios en su corazón, sin esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, dice el apóstol Pablo, va a recurrir a aquello que se le hace más fácil. Yo creo que en eso se encontraba este hombre, sabiendo la rigidez del gobierno al que servía, viviendo en esa sociedad, sirviendo a un imperio que no tenía escrúpulos. Él reconociendo quiénes eran estos hombres, que eran hombres de Dios, hombres de poder, porque dice la Escritura que a los apóstoles dice que las señales y los milagros los seguían. Y esto, ¿verdad? No he revisado la historia, si ahí era un lugar como San Francisco, ¿verdad? Donde acostumbraba temblar, ¿verdad? Filipos, pero dice que este terremoto fue algo sorprendente. ¿Cómo tuvo que haber sido ese terremoto de tal manera que dice que las puertas se abrieron? Las cadenas que sujetaban a los presos, dice que se quedaron sueltos. No dice si ellos se cayeron, permanecieron de pie o así como estaban. No dice si estaban ante el terremoto, ¿verdad? Ellos estaban gritando con ese pánico, ¿verdad? Que mucha gente cuando está temblando, ¿qué es lo que hacen? Salir corriendo. Correr, gritar, salir corriendo. Aunque las indicaciones sean, no corra. La gente corre. No grite, la gente grita. Es el miedo, es el terror, el pavor. Aquí no dice que los presos hayan gritado. Bien, hombres, ellos les enseñaron que... Pero dice la Escritura que quizás al no ver que habían presos allá adentro, las puertas abiertas, este hombre dijo, no vale la pena seguir. Y es posible que desde adentro de las celdas, me imagino que estaban oscuras, porque era la medianoche, y a lo mejor podían ver la silueta de aquel hombre allá, ¿verdad? Reconociendo Pablo que era el carcelero. Viendo su intención de quitarse la vida, le dijo, ¡hey! Tranquilo, no te quites la vida, no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Tuvieron la oportunidad de escapar, pero no lo hicieron. Podemos creer que la influencia de estos dos hombres, hablando la palabra de Dios, orando al Dios vivo, cantando y haciendo que suceda aquello, los presos ahora querían seguir escuchando a estos hombres. La Escritura dice que este hombre dice, ahora se acerca con ellos y le dice, señores, imagínense ahora el título que les está dando. Están reconociendo que ellos tienen poder, que tienen autoridad, porque el carcelero les está diciendo, señores. Y recuerde que esa palabra en el original es una palabra como diciendo amos, y dice que viniendo postrándose a sus pies. Era como también una forma de rendimiento, de reconocimiento, que ellos eran superiores. Y quizás se sentía culpable de mantenerlos allá adentro también, ¿verdad? Y entonces arrepentido le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quizás estaba llorando, estaba temblando todavía ante lo impresionante que había sucedido ahí. Y entonces dicen que aquellos dos señores, Pablo y Silas, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, si has creído en el imperio, si has creído en Roma, si has creído en César, si has creído en otro ídolo, le están diciendo, deja de creer en todo eso, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y bueno, este hombre, ¿verdad? Tenía habiendo buscado, ¿verdad? Ante esa situación de terror que él había vivido, buscó el suicidio, que resulta fácil.
perder el dominio de sí mismo y caer en la desesperación cuando todo parecía haberse perdido. Y entonces escucha la voz del apóstol: no te hagas ningún mal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquí hay un contraste, mis hermanos, porque tanto el apóstol Pablo como Silas estaban prisioneros, estaban encarcelados. Pero el contraste está en que este hombre estaba siendo prisionero de su terror, de su miedo y quizás hasta de su fe. Pero fue este hecho maravilloso, el haber puesto su fe en Cristo Jesús, que le dio la libertad, le dio la liberación que él no tenía. Ante una desesperación, Jesucristo es la respuesta. Cuando ya no tienes para dónde ir, a quién buscar, tú debes permanecer en Jesucristo. Y quizás no veas las respuestas. Mire que Pablo y Silas, escucha bien, Pablo y Silas, ¿verdad que no estaban orando para que el Señor los liberara? Pues ahí no dice, Señor, tampoco se estaban quejando. ¿Por qué nos tienes aquí? Si somos tus siervos y tienes poder, ¿por qué nos permites pasar por todo esto? Mira, hemos sido azotados. Y ahora déjeme decir una cosa, que los azotes tuvieron que haber sido, pues, eran duros. Dice que fueron despojados de sus ropas. Y no fueron de que, a ver, quítate la camisa, ¿verdad? No, se las rasgaron. Quiere decir que se las arrancaron a tirones. Y luego los azotaron. Quiere decir que todavía estaban sangrando. Tenían las heridas ahí. Pero ¿saben? Quiero leerles algo que escribió alguien, Tertuliano, creo. No, Crisóstomo. Dijo que cuando hay dolor, dice, las piernas no sienten el dolor que causan los cepos cuando el corazón está en los cielos. Sabias palabras. Usted puede estar pasando por dolores, por situaciones, por temores, por angustias, por todo ello, pero si su corazón está en el cielo, si su vista está puesta en Jesucristo, si su corazón está dirigido en placer, en complacer, en adorar a Dios, usted no va a sentir el sufrimiento, el dolor. Van a haber crisis, sí. Van a haber situaciones. Quizás va a haber escasez. Podemos hablar de escasez económica. El Señor dice, no te preocupes por ello. Él ya sabe de qué cosas tienen necesidad. Él te va a sostener. Pero nosotros acostumbramos a angustiarnos por ello, por todo lo que nos pasa, por una enfermedad, por lo que sea, ¿verdad? Estamos en angustia, pero podemos pasar por todo ello. El apóstol Pablo y Silas estaban metidos en la cárcel, sufrieron las heridas de las varas y todo ello, pero dice que ellos estaban cantando, estaban alegres, estaban orando al Señor, no se estaban quejando. Muchas veces nosotros nos estamos quejando por todo, hasta por cosas mínimas, ¿verdad? El pastor no me saludó y escucha bien porque me ha pasado, ¿ok? Me ha pasado que a veces ando pensando en algo, llego, saludo a alguien y se me olvida que el que está al lado de mi hermano al que saludé, no lo he saludado, y me ha pasado, y muchas veces, hermano, me da vergüenza. Después cuando estoy pensando y digo, saludar al hermano, pero ahí estaba el otro hermano, no me acuerdo de haberlo saludado, y es vergonzoso para mí. Y lo feo del caso es que a veces no, ni siquiera tomo el teléfono para llamarle y decirle, hermano, perdóname, discúlpame, ¿verdad? Pero muchas veces cosas pequeñas, hermano, nos llegan a ofender tanto. Pero si tu corazón está en el cielo, si tu corazón está en Cristo, esas cosas no tienen que afectarte. Dijo alguien, si la razón por la que vienes a la iglesia es Cristo, no te irás, ¿verdad? Por causa de la gente. Es un pensamiento que nos lleva a pensar también. Estás aquí y vienes a adorar al Señor. ¿Me entiendes? Y a veces vamos a escuchar a algunos que no les gusta algo, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos aquí lo hacemos con el deseo de agradar a Dios.
¿me entiende? Y pues de paso, ¿verdad? Si esto le llena, le edifica, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero bueno, tenemos de todo. Entonces vemos que en medio de las dificultades, mis hermanos, nuestro corazón tiene que estar puesto en el cielo. Así es que la dificultad de los sufrimientos, los dolores que vengan a nuestra vida, tenemos que aprender a pasarlos. Este hombre, porque nuestro enfoque debe ser, nuestro tema de esta mañana, el carcelero de Filipos, cómo Dios reorientó su vida. De tal manera dice que ahora Él lo saca de la cárcel. No dice si a los demás presos también se los llevaron con ellos, ¿verdad? No dice. Si los dejaron ahí, volvieron a asegurar otra vez todas las puertas. Pero dice que el apóstol Pablo y Silas se los llevó a su casa. Y dice que les puso la mesa. Había un agradecimiento profundo, hubo un cambio en esta persona. Y ahora es una persona diferente. Ahora está al servicio de estos hombres a los cuales les había lastimado primero, y dice que ahora se puso a lavarle sus heridas. Qué curioso, ¿ah? Él lavando las heridas, mientras que su corazón estaba siendo también limpiado, lavándose sus pecados. Crisóstomo dijo, Él les lavó a ellos sus heridas, pero Él fue lavado de sus pecados. Les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y esa misma noche, mis hermanos, su familia dice que creyó en el Señor. Ahora, no da detalles, ¿verdad? ¿Qué es todo lo que dijeron los apóstoles? Pero ¿cuál era el mensaje? Jesucristo, que murió, que resucitó, que vino al mundo para pagar el precio de nuestros pecados, y que recibiéndole, que creyendo en Él, somos salvos. Y yo creo, porque la Biblia no dice cuántas horas estuvieron ellos ahí, de tal manera que imagínense 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿verdad? Y ellos todavía estaban ahí, estaban comiendo, estaban platicando, porque dice que les puso la mesa. Y dice que después dice que fueron bautizados toda su familia. Y hermanos, el bautismo, recuerde que es la expresión pública de nuestra fe. Usted ha creído en Jesucristo, que usted no ha sido bautizado, usted necesita ser bautizado. La Escritura nos dice que eso es el paso de obediencia, ¿verdad? Es una ordenanza para todos aquellos que han creído. Ese es el comienzo de una vida obediente en Cristo Jesús. Usted ya creyó, ya recibió al Señor. Ahora el paso de obediencia siguiente es el bautismo. Y dice la Escritura que esa noche ellos creyeron y fueron bautizados. Entonces, hay quienes quizás han pasado, ¿verdad?, tiempo, han creído, pero no han sido bautizados. Recuerde que así es como comenzamos obedeciendo al Señor. Ahora, bueno, hay órdenes todavía que tenía que cumplir este hombre, ¿verdad? Por supuesto, siguiendo las reglas. A lo mejor en su corazón había eso ahora, ¿verdad? Porque él le lavó las heridas a los apóstoles, a Silas, y a lo mejor le dijo, lo voy a regresar a la cárcel. Y a lo mejor había ese pleito dentro de su corazón, lo regresaré, no lo regresé, los dejo libres, ¿verdad? Pero me van a matar. Entonces, ¿verdad? El apóstol Pablo a lo mejor le dijo, ¿sabes qué? Vamos a cumplir con las reglas, ¿verdad? Vamos a llevarlo bien, todo va a estar bien. De manera que, bueno, después, siguiendo la Escritura, nos dice que quisieron soltarlo secretamente, pero entonces es cuando el apóstol Pablo le dijo, que ellos mismos vengan y nos saquen, porque siendo nosotros ciudadanos romanos, ellos ordenaron todas estas injusticias. Y bueno, ahí se desarrolla algo más. Pero nuestro enfoque en esta mañana fue el carcelero de Filipos, aquel que en su desesperación está a punto de quitarse la vida. Así es que, mis hermanos, cuando esté en situaciones como esta, recuerde, su corazón debe estar puesto en el cielo. Este hombre se reorientó su vida y bueno, la Biblia no sigue relatando la biografía de este hombre, pero me supongo yo, ¿verdad?, que de ahí en adelante
hubo un cambio en su vida. No sabemos si dejó el trabajo que tenía o siguió fungiendo ahí, pero ahora su corazón había sido entregado al Señor. Su familia y él creyeron. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron por causa de su familia, por un hermano, por un cuñado, por una prima, por alguien, ¿verdad? Pero la responsabilidad de este hombre fue llevarlo a su familia, como la responsabilidad de nosotros es llevar ahora este mensaje. Si Jesucristo ya ha venido a nuestra vida, tenemos que llevarlo a nuestra familia, ¿verdad? Así es que si ya conocimos al Señor ya siendo grandes y nuestros hijos están en otro lado porque los llevamos en un camino diferente, ahora han crecido, pues ahora nos corresponde a nosotros seguirles hablando y orando por ellos para que el Señor les alcance y tenga misericordia de ellos, como lo tuvo de este hombre de Filipos, como lo tuvo con usted, como lo tuvo conmigo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Sabemos, Señor, que en el mundo en el que vivimos, muchas veces aún nuestros hijos que han crecido con el conocimiento, Señor, se han alejado de tus filas, siendo engañados, Señor, por el mundo, se han abandonado tus filas. Padre, te suplico por aquellos que todavía, Señor, oran y siguen, Señor, suplicándote por su familia, que siguen hablando, Padre Santo. Permite que nuestra vida también, Señor, se refleje ese amor, Padre, que hay en nosotros por causa tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, mi Dios amado, y que esta bendición, Señor, de tu palabra, así como nos enseñas acerca de este hombre que fue reorientado, cada uno de nosotros seamos reorientados, Señor, a alcanzar a nuestra familia, pues esta promesa, Señor, es vigente hasta hoy en día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero la casa, la familia, Señor, será salva cuando nosotros completemos de hacer el trabajo. Sabemos, Padre Santo, que tu deseo, Señor, tu voluntad perfecta es que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a nuestras familias. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados.